¿Alguna vez has sentido que mientras más te explicas, menos te entienden? Esa urgencia de responder un mensaje al instante, de justificar por qué pusiste un límite o de convencer a alguien de que tienes razón, eso no es comunicación. Es una fuga de tu energía vital. Hoy el mundo exige que seas ruidoso para ser tomado en cuenta. Pero aquí vamos a explorar el mapa mental de la verdadera fortaleza mental. Vamos a descubrir por qué tu silencio actual te duele y cómo transformarlo en una herramienta de estoicismo aplicado que nadie pueda quebrantar. Quédate, porque el camino de Stico hacia la paz interior comenzó, precisamente, en el momento en que se sintió más débil. Stico no siempre fue este hombre de calma imperturbable. Hubo un tiempo en que su vida era una reacción constante al ruido de los demás. Si alguien lo criticaba, él escribía párrafos de justificación. Si alguien malinterpretaba su silencio, él se apresuraba a llenar el vacío con palabras vacías. Creía que hablar era defenderse. Creía que explicar sus decisiones le daría el control emocional que tanto buscaba. Pero Stico descubrió una verdad incómoda que quizás tú también estés viviendo. Cuando callaba, el ruido interno no desaparecía, aumentaba. Las preguntas se acumulaban en su garganta. Las expectativas ajenas se sentían como una presión física en el pecho, un peso que le impedía respirar con libertad. En este mundo acelerado, el silencio le dolía, no porque estuviera vacío, sino porque estaba saturado de cosas que nunca se atrevió a decir por miedo a no encajar. Había días en los que su silencio no era paz, era la amarga sensación de quedarse atrás, de ser el lento en una sociedad que confunde la prisa con la eficiencia y el ruido con el poder. Dime algo, ¿cuánta de tu energía has desperdiciado hoy tratando de que alguien que no te valora entienda tu punto de vista? ¿Cuántas veces has sentido que callar es una derrota? Para Stico, el silencio era una carga, una resistencia sin dirección. Estaba agotado de vivir reaccionando. Y es justo en ese punto de quiebre, donde el dolor de la máscara es mayor que el miedo a la soledad, donde comienza la verdadera prueba estoica. Stico cometió un error que muchos de nosotros cometemos cuando nos sentimos abrumados. Creyó que el problema era él. Pensó que quizá era demasiado sensible, demasiado lento o simplemente demasiado callado para un mundo que corre a 1000 por hora. Así que tomó una decisión peligrosa. Intentó adaptarse. Empezó a forzarse a responder más rápido. Comenzó a dar explicaciones detalladas de sus decisiones, incluso cuando nadie se las pedía, solo para evitar ser juzgado. Empezó a sonreír en reuniones y conversaciones cuando, por dentro, su espíritu estaba completamente agotado. Lo que Stico no entendía en ese momento es que cada palabra que decía para agradar a los demás le quitaba un trozo de su propia fortaleza mental. Cada explicación innecesaria era una pequeña renuncia a su control emocional. Y aquí está la parte más dolorosa. La caída no fue brusca. No hubo un gran estallido. Fue una caída silenciosa y lenta. Primero fue un cansancio que el sueño no podía curar. Luego, una irritación constante hacia las personas que más quería. Finalmente, apareció esa sensación amarga de estar viviendo una vida que no le pertenecía, atrapado bajo el peso de las expectativas ajenas. Stico. Cuanto más intentaba que el mundo lo comprendiera, menos se comprendía él a sí mismo. Cuanto más hablaba, menos se escuchaba. ¿Te ha pasado alguna vez que hablas tanto para defenderte que al terminar sientes que has perdido algo valioso en el camino? Stico empezó a vivir reaccionando. Reaccionaba a los mensajes de texto, a las críticas veladas, a las opiniones no solicitadas. Su serenidad se había evaporado porque su centro de gravedad ya no estaba en su interior, estaba en la mirada de los demás. No era el mundo el que estaba quebrantando a Stico. Era su propia necesidad de encajar, de ser aceptado, de no incomodar a nadie. Stico estaba entregando su poder a cada gesto de desaprobación ajeno. Y aunque todavía no podía ponerle nombre, la causa de su sufrimiento era clara. Estaba viviendo totalmente fuera de su control interno.
Stico no encontró la claridad que buscaba en un libro de autoayuda ni en el consejo de un amigo. La encontró en una idea simple, pero profundamente incómoda que cambió su visión del mundo. No todo merece una respuesta. Entendió que el silencio no es una ausencia de palabras, sino una presencia de carácter. Por primera vez, Stico comprendió el núcleo del estoicismo práctico. El verdadero poder no reside en la capacidad de reaccionar con ingenio, sino en la libertad de elegir cuándo no hacerlo. Antes de seguir con el descubrimiento de Stico, hagamos una pausa. Pausa. Si te sientes identificado con esa carga de tener que responder a todo, suscríbete a este canal. Al hacerlo, no solo apoyas este espacio de sabiduría, sino que te comprometes contigo mismo a cultivar esa fortaleza mental que el mundo tanto intenta arrebatarte. Dale un me gusta si estás listo para dejar de reaccionar y empezar a actuar. Sigamos. Este fue el momento en que Stico descubrió la dicotomía del control. El mundo seguía siendo caótico, las personas seguían opinando y las exigencias no habían desaparecido. Pero él empezó a trazar una línea invisible entre lo que dependía de él y lo que no. Comprendió que su control emocional no se fortalecía hablando más, sino reduciendo drásticamente sus reacciones innecesarias. El silencio dejó de ser una carga y se convirtió en un filtro. Antes de abrir la boca o escribir un mensaje, Stico se hacía dos preguntas fundamentales. 1. ¿Está esto bajo mi control? 2. ¿Esta respuesta me fortalece o me debilita? Si no había claridad absoluta en las respuestas, Stico elegía el silencio. Y no lo hacía por frialdad, sino por fortaleza mental. En lugar de desgastarse justificándose, simplemente sostenía su postura. En lugar de reaccionar con rabia, respiraba. Este hábito empezó a ordenar su mente, a devolverle una serenidad que creía perdida y a reconstruir su centro interno. Stico no estaba huyendo de los conflictos del mundo, simplemente estaba regresando a sí mismo. Estaba aprendiendo a practicar el amor fati, aceptando el ruido externo, pero negándole la entrada a su paz interior. Stico entendió que ninguna idea, por más brillante que sea, cambia una vida si no se convierte en una práctica constante. El silencio interior no era para él un gesto ocasional o una pose filosófica, era una decisión diaria, una forma de caminar por el mundo. Para construir esa fortaleza mental que tanto anhelaba, Stico diseñó un sistema de entrenamiento invisible. No necesitaba gimnasios ni templos, su campo de batalla era su propia mente frente a las exigencias del día a día. Cada mañana, antes de encender su teléfono o enfrentarse al ruido del mundo, Stico hacía algo muy simple: se detenía. En ese espacio de calma, respiraba profundo y se hacía una sola pregunta: ¿qué merece hoy mi energía? Este pequeño acto creaba un espacio vital entre el estímulo y la respuesta. Le permitía pensar con claridad y sentir sus emociones antes de que el mundo le exigiera una reacción automática. Era su forma de ponerse una armadura de estoicismo para la vida diaria. Sin embargo, la verdadera prueba ocurría durante el día. Cuando surgía la provocación, cuando alguien lanzaba una crítica o exigía una respuesta inmediata, Stico no se apresuraba. Aplicaba una regla de oro: si la emoción está encendida, la respuesta espera. Se obligaba a sí mismo a mantener 5 segundos de silencio. Nada más. Esos 5 segundos eran su disciplina interior en acción. Eran el momento exacto en el que el impulso de gritar o justificarse moría, y nacía la elección consciente de responder con serenidad o simplemente no responder nada. Al final del día, Stico revisaba su jornada. No lo hacía para juzgarse con dureza, sino para observarse con la curiosidad de un estudiante. Se preguntaba: ¿dónde reaccioné por impulso? ¿Dónde elegí el silencio? ¿En qué momento conservé mi fortaleza? Este hábito no eliminó sus problemas mágicamente, pero redujo drásticamente su sufrimiento. Stico empezó a entender, en la práctica, que dejar de sufrir no se logra evitando la vida, sino dominando por completo nuestras respuestas ante ella.
Con el paso del tiempo, algo profundo empezó a cambiar en Stico. No fue una transformación ruidosa ni visible para los demás al principio. El mundo a su alrededor seguía siendo exactamente el mismo. Las personas continuaban opinando, las críticas seguían apareciendo y las expectativas externas no se detuvieron. Pero el cambio real estaba en su interior. Stico ya no reaccionaba como antes. Donde antes sentía la urgencia de explicarse, ahora simplemente observaba. Donde antes se desgastaba justificándose, ahora sostenía el silencio. Y no lo hacía para imponerse sobre otros o demostrar superioridad, sino para mantenerse íntegro consigo mismo. Fue entonces cuando Stico descubrió una verdad que para muchos es incómoda. Cuando dejas de defenderte, muchos ataques pierden su fuerza automáticamente. El miedo a la opinión ajena, ese fantasma que lo había gobernado tanto tiempo, comenzó a disolverse. No porque el juicio externo hubiera desaparecido, sino porque ese juicio dejó de tener poder sobre su voluntad. Su fortaleza mental ya no dependía de ser entendido o validado por el mundo, sino de estar alineado con sus propios principios. Esto es lo que significa la disciplina interior y el control emocional aplicado a la vida real. Stico ya no necesitaba ganar discusiones ni convencer a nadie de su valor. Tampoco necesitaba explicar por qué elegía el silencio. Su presencia, firme y tranquila, hablaba por él con más fuerza que cualquier grito. En ese silencio habitaba una serenidad firme, no una paz frágil que se rompe ante el primer problema del día. Stico finalmente entendió un pilar esencial del estoicismo práctico. El carácter no se grita, se sostiene con acciones. Y por primera vez en mucho tiempo, a pesar del caos que pudiera rodearlo, ya no se sentía alguien que pudiera quebrarse ante las tormentas del destino, porque había aprendido la lección más importante de este camino. No te quiebres, permanece. Stico no se volvió indiferente al ruido del mundo, simplemente se volvió selectivo. Aprendió que no todo lo que sucede fuera de él merece el regalo de su voz. Comprendió que no todas las batallas necesitan ser peleadas y que el silencio, cuando nace de una mente en calma, es la forma más profunda de respeto hacia uno mismo. En medio del caos que antes lo asfixiaba, Stico encontró algo que no tiene precio y que no se puede explicar con palabras: serenidad. Y la encontró no porque el ruido de la sociedad hubiera desaparecido, sino porque finalmente dejó de permitir que ese ruido entrara en su espíritu. Ese es el verdadero silencio interior. El silencio que no huye de la realidad, sino que permanece firme en medio de ella. Si la historia de Stico te ha incomodado hoy, o si algo en su silencio ha resonado con tu propia lucha interna, quiero decirte que no es casualidad. Este canal, Stico en Silencio, no es un lugar para buscar reacciones rápidas ni consejos fáciles. Este es un espacio para construir paso a paso una fortaleza mental inquebrantable. Es un refugio para practicar el estoicismo para la vida diaria y aprender el arte de no quebrarse ante la presión del mundo. Aquí no levantamos la voz para ser escuchados, levantamos nuestro carácter para ser respetados. Si eliges quedarte y formar parte de esta comunidad de buscadores de virtud, hazlo como Stico. Observa y escucha. No permitas que el ruido externo dicte quién eres. Y la próxima vez que el mundo, las redes sociales o una persona difícil te exijan una respuesta inmediata para robarte tu paz, detente, respira. Y recuerda siempre la lección de Stico. No todo merece una respuesta. No te quiebres, permanece.